Entonces, el objetivo de esta plática es que sepamos un poco, bueno, vamos a ver mucho sobre cifras. Yo siempre comento que hace muchos años me tocó de manera particular atender a un loro corona azul y le comencé a platicar al propietario acerca del tráfico de los loros en Chiapas y me dijo, yo pensé que solo eso era o pasaba en los documentales, ¿no? Entonces, en realidad hay mucha falta de información en todo el país, no solo en Chiapas, acerca de lo que sufre este grupo de animales, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahora sí que debido a que los loros, pericos, guacamayas, cotorritas son tan bonitos, desafortunadamente esa es la razón por la que la mayoría de las, o muchas de las personas quieren tener uno en su casa. Entonces, por muchas razones se les ha descrito como las aves más carismáticas del mundo. Y es muy común que, como les decía, que muchas personas quieran tener un ave de estas, ¿no? Entonces, leí en un artículo, ¿no? En un mercado en Perú, porque eso pasa en todos lados y lo vamos a ver el día de hoy. Se acerca a la persona que vende los loros, le pregunta qué tipo de loro quieres, con alguna característica en particular. ¿Y cuál es la característica que buscamos acerca de los loros? Que hablen, ¿no? Desafortunadamente, bueno, son dentro de las aves son las que pueden articular palabras y también esa es una condición por la que las personas quieren tenerlos, ¿no? Entonces, dice, la simpatía y belleza de los loros los ha llevado a ser explotados por el hombre en una magnitud mucho mayor que ninguna otra familia de aves. Es el grupo de aves más traficado en todo el mundo. Desde tiempos remotos, el hombre ha valorado a los loros como un adorno prestigioso y fascinante para el hogar. Entonces, no solamente nos gustan porque hablan, bueno, como dice, son carismáticos, pueden tener vínculos muy cercanos con las personas. Estos animales en vida libre, pues son gregarios. Entonces, ¿quiénes se convierte su grupo? Pues la familia donde viven, ¿no? Aunado a esto, son animales muy longevos y también todos conocemos la historia de, pues era el loro de mi abuelita, luego fue el loro de mi tío, ¿no? Y a veces el loro entierra a todo el mundo, ¿no? Son animales muy longevos, pero vamos a ver también que debido a toda la historia de vida que tienen estos animales, a veces no llegan a vivir el tiempo estimado. ¿Cuánto creen que tendría que vivir un loro? Por ejemplo, una guacamaya. ¿Cuánto? Más de 50 años puede llegar a vivir una guacamaya, ¿no? De hecho, se han reportado cacatúas con más de 70 años. Y a veces una persona que tiene un loro dice, ya es grande, tiene 15 años, ¿no? Está en la flor de la vida, ¿no? A veces no llegan a vivir tanto tiempo precisamente porque hay mucho desconocimiento acerca de eso. La siguiente, por favor. Y bueno, les puse esta imagen. Bueno, esta es Frida Kahlo con 4 loros. Ahí los que sepan de loros pueden ver las especies que hay. Pero desafortunadamente, como les decía en un inicio, bueno, aquí está Frida Kahlo, pero ¿cuántas personas se toman fotografías con sus loros? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Está muy normalizado la tenencia de los loros, guacamayas, y aquí vamos a hablar sobre todo de los loros mexicanos, ¿no? Entonces, esta situación de, bueno, tengo un loro cabeza amarilla, tengo un loro nuca amarilla, tengo una guacamaya, se ve muy normal. Y a veces, bueno, todos también hemos escuchado en algún momento, es que ando consiguiendo, no sé, una guacamaya, un periquito, un loro que hable, ¿no? Entonces, esto está muy normalizado. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, vamos a ver un poco de la historia de lo que ha sufrido este grupo. Entonces, aquí menciona que en la segunda mitad del siglo XX, por ahí después de los años 70 y 80, millones de loros fueron extraídos de su medio ambiente natural y quizás menos del 10% terminaron alrededor del mundo como aves de compañía. Entonces, aquí ya podemos comenzar a ver las cifras, menos del 10%. Y se traficaron muchísimos animales. Vamos a ir viendo a lo largo de la plática cómo han ido cambiando algunas de estas situaciones. Otro punto importante es que de los años 20 a 60
comenzó el descubrimiento y perfeccionamiento de las técnicas de reproducción en cautiverio, mayormente en colecciones privadas. Este punto, ¿por qué es importante? Porque actualmente existen aves dentro de este grupo que ya son criadas, ¿no? Que ya son criadas, valga la redundancia, en criaderos, ¿no? Y son animales que se pueden tener como mascotas, es legal tenerlas, ¿no? Entonces, desde los años 20 empezó la investigación. ¿La que sigue? En principios de los 90, el tráfico sufrió un gran golpe cuando grupos ecologistas convencieron a las líneas aéreas de que los embarques de loros eran inhumanos. Este punto es muy importante porque hasta esta fecha muchos de estos animales iban a Estados Unidos y a Europa. Entonces, por eso dice que fue un golpe importante, porque Estados Unidos prohibió, y aquí se ve en el año 1994, Estados Unidos, el mayor importador, promulgó la ley para la conservación de aves silvestres, lo cual hizo ilegal la importación de aves capturadas de la naturaleza. Aquí podríamos pensar, gracias a esta prohibición, podríamos pensar que ya no se traficaron loros, ¿sí o no? No podemos decir, bueno, ya no se van a Estados Unidos, pero no fue así. ¿Dónde creen que se quedaron esos loros? Aquí en México. Sí, efectivamente. Ahora ya la importación de estos loros es ilegal, como lo podemos ver ahí. Sin embargo, continúa el tráfico de especies. En la foto podemos ver un grupo de loritos Amazona albifrons que llegaron al zoológico precisamente procedentes de un tráfico, ¿no? ¿La que sigue? En el año 2007, la Unión Europea hizo algo similar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ni en Estados Unidos ni en el 2007 está permitido la importación de loros. La que sigue, por favor. Entonces, dice, cuando no pueden ser sustraídos de la naturaleza y comercializados de manera legal o transportados legalmente, se les trae de subidos silvestres y se contrabandea con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Durante muchos años fue legal la extracción de estos animales. Se regían por ciertas leyes y se permitía cierto número de animales. Sin embargo, esto se prohibió, pero continuó el tráfico de animales. Ahora, algo muy importante de todo esto es que no sucede solo en México. Ahí en la imagen, esta es una imagen de... son loros grises africanos. Bueno, aquí en México, ¿saben cuánto cuesta un loro gris africano de criadero? Aproximadamente. Cuesta aproximadamente 40,000 pesos, más o menos, ¿no? Sin embargo, bueno, como su nombre lo dice, son loros africanos y hay un tráfico ilegal también en África. Esta imagen es de este mes y está hablando precisamente de unos loros que fueron decomisados en Uganda. Entonces, esto también es para ver que no solo pasa en México, pasa en todas las partes del mundo donde hay loros. Más de la mitad de las especies de loros, pericos y guacamayas que existen en el mundo están amenazadas por la destrucción de su hábitat natural y captura. Más de la mitad. Entonces, son dos puntos importantes. Uno es el tráfico ilegal y el segundo es que nos estamos acabando sus casas, donde viven, ¿no? Entonces la mayoría de los loros viven en regiones neotropicales o tropicales y, como todos sabemos, también se están acabando. ¿La que sigue? Bueno, esto solo es para mencionar rápidamente, los que si quieren después se podrían ahondar un poco en esto. El orden de este grupo de animales se le conoce como orden Psittaciforme. Este orden tiene 4 familias. Tenemos 373 especies en el mundo de loros, pericos y guacamayas. En la imagen podemos ver unos pericos australianos, obviamente vienen de Australia, que son de vida libre. Entonces tenemos estas 4 familias. En la primera familia, la familia Strigopide, son loros de Nueva Zelanda. La familia Cacatuas. La tercera familia, la familia Psittaculidae, son loros del Viejo Mundo. Y la última familia, la familia Psittacidae, loros africanos y del Nuevo Mundo. Y en esta familia están los loros mexicanos. ¿La que sigue? Entonces, como les mencionaba,
Estos loros se encuentran principalmente en regiones tropicales y subtropicales del hemisferio sur, con la mayor diversidad en el Nuevo Mundo, en toda Latinoamérica y en Australia. Se le llama como especie forest dependent. ¿Qué quiere decir? Pues la mayoría viven ahí. De manera general se dice que los loros son florívoros, o sea, se comen las flores, los tallos. Entonces, esto es muy importante por varias situaciones. La primera de ellas, pues es que estamos acabando con su casa, como ya les mencionaba. Y por otro lado, ¿qué comen los loros? A ver, ¿quién me dice qué comen los loros? Semillas. ¿Semillas de qué? Y eso es lo peor que le pueden dar a un loro. Es lo peor que le pueden dar a un loro. ¿Por qué lo menciono? Porque el hecho de que ese loro también ya tenga una familia que lo va a cuidar, no quiere decir que va a tener una buena vida, porque también hay mucho desconocimiento acerca de su alimentación. Les acabo de comentar que son florívoros. Entonces, ¿qué va de un florívoro, un tallo, a una semilla de girasol? Entonces también, como les mencionaba en un inicio, son aves que no llegan a vivir mucho tiempo porque empiezan a sufrir enfermedades como nosotros: hígado graso, aterosclerosis, colesterol, diabetes. ¿Por qué? Porque las personas pues le dan su semilla de girasol, su café con pan, ¿no? Y de verdad es muy triste. Nos puede parecer como normal, por eso creo la importancia de saber esto, ¿no? O sea, son animales que son extraídos de su hábitat, llegan a un hogar y tampoco reciben las condiciones adecuadas. Y ya no hablemos de cómo son sus albergues, ¿no? Que la mayoría están en jaulas, donde ni siquiera se pueden estirar, y ahí viven durante toda la vida, ¿no? Son las aves más amenazadas del mundo. Al menos 9 especies se han extinguido desde el año 1600 y casi un tercio de este orden, o sea, 102 especies, están amenazadas de extinción. ¿La que sigue? 18, tenemos según la IUCN, 18 en peligro de extinción, 39 en peligro y 55 vulnerables. ¿La que sigue? Ahora, vamos a hablar de los loros en México. Entonces, en México tenemos 22 especies de citácidos, de las cuales 7 son endémicas. ¿Todos saben qué quiere decir endémico? ¿Qué? Que son exclusivos de México, exactamente. Entonces, aquí en el cartel, si alguien es observador, pueden ver una ave que no es de México. ¿Sí la ven? No. La cotorrita argentina, efectivamente. Y esto también ha sido un problema, debido a que son aves. ¿Sí la alcanzan a ver? Es esta. O sea, ya se adueñó de los lugares en México que ya hasta le incluyeron en el cartel, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de esto? Es una especie invasora, ¿no? Es una especie invasora. ¿Y cuál fue el problema? Pues precisamente debido a que las personas tenían esta especie, no recibió como la atención adecuada, se empezaron a fugar y pues ahora viven por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba, se distribuyen por todo el territorio nacional, desde el norte hasta el sur, como Chiapas. Todas las especies de los 22 loros se encuentran en una categoría de riesgo. Hace poco se incluyó, si no me equivoco, al loro mejilla amarilla, pero sí fue mejilla amarilla, ¿no? Pero todas están en una situación de riesgo. Tenemos 11 en peligro de extinción, 8 amenazadas y 3 en protección especial. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué pasa en Chiapas? Bueno, Chiapas, como sabemos, es uno de los estados con mayor biodiversidad y también hay muchas especies de aves. Entonces aquí tenemos 694 especies de aves, 78 familias, y aquí vienen, bueno, como les decía, no es una plática muy alentadora. Aproximadamente el 29% del total se encuentran en una categoría de riesgo. Tenemos 32 en peligro de extinción, 72 amenazadas y 106 en protección especial. ¿La que sigue? Ahora,
de los 22 loros que hay en México, tenemos 14 en Chiapas. O sea, tenemos un importante número de ejemplares acá, de especies acá, perdón. Sin embargo, a lo largo de los años hemos visto una disminución importante en las poblaciones, principalmente por los cambios de uso de suelo, la deforestación, el fuerte tráfico ilegal y la tala de árboles nido para saqueo de pollos. ¿Qué quiere decir? En muchos lugares, por ejemplo para las guacamayas, ellas cuando llega la época de reproducción necesitan árboles con nidos que inclusive ya han utilizado en otros años y a veces esos árboles los tiran, ¿no? Entonces cuando llega la época de reproducción les cuesta encontrar un nido. ¿La que sigue? Bueno, en México, como estas son cifras de no totalmente recientes, pero creo que nos sirven para darnos una idea de cómo está el tráfico ilegal en México. La captura de citácidos en México se había permitido desde hace más de 30 años, como les mencionaba. Era legal, hacer una extracción hasta que entró en vigor la Ley General de Vida Silvestre en el año 2000. Se considera que ha habido un 25 a 30% de disminución en las poblaciones, ¿no? Y aquí, bueno, vemos, pues Profepa, ¿no? Profepa pues no se da abasto, ¿no? Con tanto tráfico que hay. Todos sabemos que se venden en mercados, en carreteras, y pues a veces no se da abasto, ¿no? La que sigue. En 2002, Profepa estimó que el comercio de citácidos era de 115,000 ejemplares. Traffic, otra organización, en el mismo año estimó el comercio de 100,000 ejemplares, siendo el 75% ilegal. Para el año 2007 se estimó que el tráfico ilegal de citácidos en México era de 65,000 a 78,500 ejemplares por año. O sea, en realidad son cifras terribles, ¿no? Terribles. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos eso? Porque de esa manera podemos saber que cada persona que tiene un lorito en su casa, ¿no? Pues por ese lorito se murieron 8 o 7, ¿no? Antes de llegar a ese lugar. Y ni siquiera, como les decía, podemos garantizar que va a tener una buena vida. Ahora, en el año 2008, esta Ley General de Vida Silvestre se reformó y se estableció que ningún citácido mexicano podría ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que desde ese año es legal tener loros mexicanos, ¿no? Esta información de verdad la tenemos que conocer, ¿no? Tenemos que hacer conciencia de esta información y también compartirla, porque como les mencionaba, se normaliza. No quiero un loro, sé dónde los venden, lo compro, una guacamaya, pero tenemos que saber que también pues estamos infringiendo la ley, ¿no? Si hacemos esto. La que sigue. La tasa de mortalidad, como les mencionaba, excede el 75% antes de llegar al consumidor final. O sea, de cada 10 loros se mueren entre 7 y 8 animalitos. Oye, eso es terrible, ¿no? Y de los que llegan, tampoco, como les decía, tenemos la garantía de que van a tener una buena vida. Lo que se traduce entre 50,000 y 60,000 loros muertos por año. Esta es otra imagen del SOMAR. Y estos animales ya estaban emplumados, pero nos han llegado animales, polluelos, ¿no? Totalmente dependientes. Entonces eso implica también gastos muy importantes. Afortunadamente ahora hay alimentos especiales que permiten que estos animales puedan crecer de mejor manera, pero también son muchos gastos de operatividad, gastos en los alimentos y gastos médicos también, ¿no? Entonces estos animales llegan aquí, por ejemplo, animales que vengan de la costa. ¿Cuánto tiempo tardaron para llegar a un centro de rescate o el SOMAR, por ejemplo? Entonces son animales que llegan deshidratados, que llegan enfermos. Muchos no duran mucho tiempo cuando fallecen, ¿no? Precisamente por todo lo que han tenido que vivir. 86 al 90% de las capturas permanecen en el comercio interno, como les decía, ¿no? La mayoría de los loros que se trafican en México se quedan en México, ¿no? En la mayoría de los estados, una gran parte de loros que se capturan son llevados a la ciudad más cercana. Entonces, bueno, como veíamos en un inicio, ya no se pueden llevar fuera del país, pudiéramos pensar que es menos redituable.
pero el tráfico ha continuado. Y sabemos que si no hay demanda, no hay oferta, ¿no? Entonces esto es importante que lo pensemos. La que sigue. Bueno, en Chiapas, ya en particular, la mayoría de las capturas se hacen cerca o dentro de áreas naturales protegidas. Esas son algunas de las rutas de transporte. En algunas personas han visto estas rutas de comercio. Existen rutas de transporte que llevan a las aves a diferentes ciudades en donde son vendidos. Y no solamente pasa en México, ¿no? Como les mencionaba, pasa en muchos lugares de Latinoamérica, o todos los lugares de Latinoamérica donde existen estas especies. Muchos de los loros importados son caros para la mayor parte de las personas. Como les decía, bueno, si quiero comprarme un loro gris africano, cuesta 40,000 pesos, ¿no? Entonces, precisamente también por los costos, las personas optan en el comercio ilegal pueden encontrar una guacamaya en 2,000 pesos, ¿no? Entonces, obviamente prefieren tener a esas especies. Y los criaderos de aves nativas pues son muy pocos. Y como les decía, al día de hoy hay mucha restricción acerca de esto. Y el otro punto importante, o sea, las aves están diseñadas para volar. ¿Y cuál es su destino? Ahí se quedan todo el tiempo, ¿no? Hay lugares donde se les pueden dar mejor condiciones de vida, pero es muy complicado. En realidad, estos animales necesitan mucho conocimiento para que se puedan mantener de manera adecuada en cautiverio, y la mayoría de las personas no tienen esta información. ¿La que sigue? Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ya para este punto podemos pensar ¿qué vamos a hacer? ¿O qué puedo hacer yo desde el lugar donde estoy? Entonces, actualmente muchos organismos en muchos lugares están viendo diferentes estrategias. No vamos a hablar de todas las estrategias, esta es una de ellas. Campañas permanentes de educación ambiental en las comunidades donde habitan los loros, conocer su importancia biológica, su valor cultural y su aprovechamiento turístico, ¿no? ¿Quiénes conocen la cima de las cotorras? Bueno, han escuchado hablar de la cima de las cotorras, y eso es finalmente un mayor atractivo para las personas. Si alguien les dice, ¿quiere una cotorra? Mejor dígale, mejor ve a la cima de las cotorras a observarlas. Entonces, en realidad, esta es una de las estrategias y realmente es el objetivo de esta plática, que empecemos a conocer acerca de cifras, que no normalicemos el tener un loro, ¿no? Realmente decimos, pues todo el mundo tiene un loro, luego lo peor de todo es que se me muere un loro y ya estoy viendo cómo lo reemplazo. Hay otras opciones, como les mencionaba, hay aves criadas ya en cautiverio que pueden ser muy buenos acompañantes. Aparte, todos sabemos que los loros difícilmente se vuelven animales, no agresivos, ¿no? ¿Cuántas veces ya sabemos que el loro mordió al sobrino, que no le cae bien el tío, que solo prefiere a las mujeres, aparte que se la pasa gritando todo el día, ¿no? Porque son animales que finalmente son silvestres, ¿no? Es mucho más fácil que tengamos vínculos más cercanos en el sentido de no experimentar todo lo que les acabo de decir con aves que son criadas en cautiverio y que desde el inicio están acostumbrados al manejo humano, ¿no? Esto es un cartel de una organización, precisamente como les decía, se están haciendo cosas en diferentes lugares para que las personas sepan acerca de esta problemática. ¿La que sigue? Y la otra, bueno, estos son muchos de los carteles que se hacen. Bueno, ahí vemos que están saqueando un loro de una guacamaya de un nido. Pues realmente están secuestrando a los animales, ¿no? O sea, realmente eso es sumamente triste. La otra es informar de manera permanente sobre la pena que amerita la compra, venta o posesión de estas especies. Esta es una de las estrategias, pero sí creo que tenemos que estar conscientes del punto que vimos hace unos momentos, que es ilegal comprar y tener loros mexicanos, ¿no? Y también compartir esta información con las personas que sabemos. Entonces, bueno, en realidad es una plática cortita, ¿no? Podríamos hablar por ejemplo, de los cuidados de los loros, pero de todo lo que necesitan en cautiverio, pero en realidad creo que la importancia de aquí es que comencemos a no normalizar
la tenencia de los loros, ¿no? Y que sepamos que son el grupo de aves más amenazado en el mundo. Sí, también quizá no podemos incidir en que no se destruya su hábitat, en otro tipo de situaciones, pero creo que lo primero es que sepamos cuál es la situación de estos ejemplares y otra vez no normalizar la tenencia de estos animales, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias. Sí. Muchísimas gracias a la médico Elizabeth Cobo. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que quieran abonar a lo que nos compartió, que es un tema muy interesante? ¿Todo muy claro? Todo muy claro. ¿No van a tener loros? Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. La despedimos con un fuerte aplauso. Y por nuestra parte ha sido todo el día de hoy en esta feria ambiental. Las ponencias llegaron hasta este momento, a su fin, y pues les agradecemos el haber estado con nosotros durante toda esta semana de medio ambiente. Muchísimas gracias, pasen una excelente tarde.